a ustedes de un hombre que aquí vivió, anduvo sanando enfermos y muerto resucitó. Jesús era su nombre, el Cristo enviado de Dios. Era varón poderoso en palabra y en poder. En Israel fue famoso, dentro y fuera también, pasando allá por Samaria, Judea y hasta Belén. Ese varón que les habló, tierra no vio otro igual. Vino a pelear con el diablo, su reino a desbaratar. Al mundo y la muerte ha vencido, por eso no hay otro igual. Era varón poderoso en palabra y en poder. En Israel fue famoso, dentro y fuera también, pasando allá por Samaria, Judea y hasta Belén. Cristo al que yo le sirvo, al tercer día resucitó, despojando a las potestades, a todos los confundió. Por eso es Señor de señores, Jesucristo el Hijo de Dios. Era varón poderoso en palabra y en poder. En Israel fue famoso, dentro y fuera también, pasando allá por Samaria, Judea y hasta Belén. El Señor nos continúe bendiciendo a todos. Dios les bendiga allá en su hogar, donde usted nos escucha. No se pierda este mensaje de la palabra de Dios. Después de escuchar este cántico espiritual, desafiante, quiero que tome la palabra de Dios en sus manos. En el capítulo 3 del libro de Deuteronomio. Glorificado sea el Señor. Capítulo 3, versículo 28, dice la palabra: para gloria de nuestro gran Dios. Y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará
heredar la tierra que verás. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que hagamos una oración y que el Señor pueda bendecirnos, bendecir mi vida y bendecir su vida a través de esta palabra bendita. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te suplico que bendigas este vaso de barro, lo uses para la gloria de tu nombre. Salva las almas, Señor. Rompe cadenas, desbarata yugos, destroza, Señor, desbarata y derriba la obra de Satanás en contra de tu pueblo, de los que te sirven y de los que te amamos. En el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, lo pedimos. Amén. Quiero que tome la palabra del Señor en sus manos, ahí donde está, y esté pendiente de lo que Dios quiere hablarnos, porque voy a hablarle acerca del tema: el valiente se anima y pelea solo. Un valiente tiene características especiales que no tiene cualquier otro ser humano. En primer lugar, tiene convicciones de vida o muerte en lo que emprende a hacer. Cuando el valiente está plenamente convencido de la verdad, de la victoria que persigue, del objetivo que tiene ya determinado conseguir o llegar o hacer, no depende de los que digan los que están alrededor de él. No depende de comentarios, no depende de críticas, no depende de maldiciones, no depende de aplausos, depende de la convicción que tiene. Como tercero, no depende de los que le acompañan o los que le abandonan. El valiente se acostumbra a luchar, a pelear solo. Y una de las características importantes de un valiente es aprovechar la soledad. La soledad para buscar a Dios. Estamos hablando en términos espirituales. Hay muchos valientes en lo secular, en el mundo, pero lo que nos ocupa a nosotros es esta lucha, esta batalla que es totalmente diferente a cualquier otra que se maneje en la tierra. Cualquier otra se usan las armas de la carne, las armas humanas, las armas del intelecto humano, de la astucia, de la falsedad, armas como la hipocresía, armas como la envidia, el odio, la venganza, la altivez, el orgullo, en todas sus ramificaciones. Pero las armas espirituales para esta batalla, esta lucha que libramos, no son carnales. La palabra dice que las armas de nuestra milicia
no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, el valiente sabe aprovechar la soledad, sabe aprovechar el momento solitario para comunicarse con el cielo, para meditar en Dios, para clamar a Dios por las cosas que tiene como objetivo alcanzar. El valiente depende 100% de la convicción, sus convicciones y el concepto claro que tiene del poder del Dios que lo llamó, que lo salvó, que lo escogió, el Dios que lo levantó de la nada, de la miseria, inclusive del muladar. El concepto claro y la convicción que tiene de ese Dios, el Dios de la Biblia, el Dios altísimo, el Dios del Evangelio, esas convicciones son las que lo levantan, las que lo ponen en pie, las que lo empujan, lo impulsan a la batalla. Porque la palabra dice en Hebreos 11:6 que es necesario que al que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En primer lugar, la convicción de un valiente está basada en que Dios existe, que no nos estamos acercando a un trozo de papel, ni a un trozo de madera, de cemento, a un ídolo. No nos acercamos a una momia, nos acercamos a un Dios que vive. Esa convicción de creer y de saber que Dios existe, que Dios vive, que está vivo, esa convicción lo va a levantar. Y le va a importar nada lo que diga el de la derecha, el de la izquierda, lo que digan a su espalda, lo que diga el enemigo que está tratando de estorbar su paso. Esa convicción lo levantará, como dijo el profeta Habacuc: Él es el que hace mis pies como de siervas, y en las alturas me hace estar. Esas son convicciones claras de un Dios que es capaz de crear, de hacer, de mover lo que tenga que mover para defender, para pelear nuestras batallas. Alabado sea su nombre por siempre. Aleluya. La palabra que leímos nos habla acerca de la batalla que tenía que enfrentar Josué después de la muerte de Moisés. Aquí dice el versículo 28 que Moisés le dijo a Josué, Dios ordenó, el Señor ordenó que le hablara a Josué. No era una cosa fácil, estaba muriendo, desapareciendo de la vista uno de los más grandes líderes de Israel, como fue Moisés. Asumir la responsabilidad que tenía este hombre no lo podía asumir cualquiera. No era de calcular la estatura de alguien, el color, el apellido,
sino la valentía, la convicción que había dentro de su corazón, de su alma. Sin embargo, a pesar de todo eso que estuviera en él, no era una tarea fácil. Y por eso Dios le está ordenando a Moisés que le diga a Josué, que lo anime, que lo fortalezca. Es decir, que le hable del poder de Dios, del poder maravilloso de este Dios al cual él sirvió, y que también Josué en muchas cosas fue testigo presencial de lo que estaba sucediendo y de lo que Dios hizo con el pueblo. Sin embargo, le dice: fortalécelo, anímalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él hará heredar la tierra que verás. Qué tremendo, porque no le está diciendo: mire, ahí hay un pueblo, ahí hay miles que van a ir. No, le está hablando a él, porque en estas batallas de los valientes casi siempre hay que pelear solo, hay que luchar solo. Cuando menos esperamos en el camino, los que estaban con nosotros se han ido, han dado la espalda o nos han traicionado, y la pelea continúa. Y por eso le está individualizando la pelea, la lucha, la batalla, el esfuerzo a este hombre llamado Josué. El capítulo 31 de este mismo libro dice la palabra en el verso 7: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: note esto, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú se la harás heredar. Eso es grande, es fuerte. Alabado sea el Señor. Le está hablando individualmente de nuevo, y le está diciendo: eres tú harás heredar esa tierra, tú llevarás a este pueblo, tú llevarás esta carga, introducirás a este pueblo. Alabado sea Dios para siempre. Introducirás este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría. Verso 8: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Son expresiones fuertes de batalla, de lucha. Están hablando de cosas tremendas que van a suceder, y no era para menos. La batalla no sería fácil. Repito, no se podría escoger a dedo a alguien por sus capacidades intelectuales, por sus capacidades físicas, inclusive, sino por las convicciones. Esto le está recalcando Moisés: Jehová va delante de ti. Esa es la convicción, el concepto claro
lo que hace que mueva nuestra existencia, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, es la convicción de que Dios está conmigo, que Dios está con usted, que Dios está en cualquier batalla que emprendamos. Dios estará allí para extender su mano, para pelear esa batalla con nosotros. Él es el que está al frente. Nosotros sencillamente vamos a ser instrumentos que Él va a utilizar, pero quien pelea, quien lleva la gloria, la honra en cada batalla es el Señor. Le está hablando claramente. Alabado sea el Señor. Me llama la atención cómo se individualiza la vida del valiente, del luchador, del guerrero espiritual en esta parte de la Escritura. Y cómo se individualiza. No se le menciona los que van con él. Se está mencionando el que va a poner la cara, el que va a poner la frente, el que va a poner el pecho en la batalla, el que va a ir al frente, el que va a sacar términos, palabras dichas por el Señor a Moisés. Dígale: tú sacarás a este pueblo, tú lo introducirás, tú harás que se herede la tierra, sí o sí. Eso es una orden de parte del Dios Altísimo, que está dándole a Moisés que se lo diga a Josué, que será el sustituto, el reemplazante de aquel gran líder que el pueblo conoció. Alabado sea Dios para siempre. Es extraño ver cómo estos hombres pelearon estas batallas y lucharon muchas veces solos. Tenemos un grupo de hombres y mujeres que han luchado, que han peleado la batalla. Hay una lista engalanada de ese tipo de valientes que nunca volvieron atrás, que nunca retrocedieron, que pusieron su mano en el arado y nunca más volvieron a ver para atrás. Alabado sea el Señor. Muchos de los misioneros de hace cientos de años que viajaron en embarcaciones con diferentes condiciones inadecuadas para llegar a lugares demasiado lejanos. Esos misioneros, muchos de ellos, se despidieron totalmente de sus amigos y de su familia, porque se iban a enfrentar con la muerte. Y ellos mismos declararon que se iban a dar la vida por el Señor, por su causa, y que nunca los volverían a ver. Gente determinada, bajo la convicción del Dios Altísimo que los llamó, que iría con ellos, que las puertas se abrirían, que las cadenas se iban a romper en su totalidad. Y así fue. Alabado sea Dios. La palabra nos muestra
que en el caso de David, no sin antes leer acá del capítulo 31, el verso 23, que también es muy importante. Alabado sea el Señor. Dice Deuteronomio 31, 23, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Dentro de ese capítulo 1 del libro de Josué aparece repetidas veces esa palabra: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. ¿Por qué le hablaba tan directamente al corazón, a la mente, al espíritu, al alma de este hombre? Porque era una tarea muy difícil, dura. Definitivamente no era una cosa liviana. Era algo duro, difícil, lo que iba a enfrentar. Pero le está hablando a él. Y eso me llama poderosamente la atención, porque uno puede estar rodeado de cientos, de miles de personas, pero en el momento duro y difícil de la lucha, usted, valiente que me escucha, va a tener que batallar solo. No mire quién está al lado. No mire que los otros salieron huyendo. Enfrenta esa batalla conforme Dios le habló y le dijo, porque Dios no lo va a desamparar, Dios no lo va a dejar solo. Hay que enfrentar esa batalla y seguro que la va a ganar. En el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 17, el versículo 24, dice la palabra, hablando de David. Note esto. Le voy a dar unos ejemplos de este tipo de personas. Cómo peleaban no colectivamente, eran solos. En primer lugar, David se había acostumbrado a pelear en la soledad, allá en la montaña, donde cuidaba las ovejas. Se había enfrentado a fieras poderosas, destructoras. Sin embargo, se había acostumbrado. Nosotros en esta lucha tenemos que acostumbrarnos no a empezar a pelear con un león, con un tigre, con una fiera enorme. Hay que empezar a pelear con fieras pequeñas, con enemigos pequeños, hasta ir estaturándose en esta batalla. Porque cuando él sale y ve la lucha que tenía Israel con ese pueblo de los filisteos y con aquel gran gigante, ya era algo común. No iba a experimentar como pensó su enemigo, como pensó el pueblo enemigo, como pensaron sus propios hermanos. No era la primera batalla que iba a pelear. Era la primera visible, pública, pero en privado.
en la soledad. Donde se hacen los valientes es en la soledad. Lo que usted puede pelear durante una noche de oración, durante un día de ayuno, durante horas de oración, de clamor, es ahí donde usted se está formando, donde nos formamos en esa lucha del secreto, de la soledad. Lo que dice la palabra claramente, el Señor: clama a tu Dios en lo secreto, y tu Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya este hombre había peleado esas batallas en lo secreto. Ni siquiera su padre ni sus hermanos se habían dado cuenta. Pero ese día que tiene que pelear públicamente, demostró que había estado entrenado para una batalla. Y note esto, que él se enfrenta a ese gigante solo. No iban 20 ni 1000. Nadie, solo él, con una convicción poderosa de lo que manifestó: Jehová te entregará hoy en mi mano, y todo Israel sabrá que hay Dios en Israel. Todo Israel sabrá que hay un Dios en los cielos, al Dios que has provocado, al Dios que has maldecido. Todo el pueblo sabrá que ese Dios va a pelear esta batalla. Y esa es la convicción. Esa es la convicción que cada uno debe poseer. Y aquí dice el capítulo 17 del primer libro del profeta Samuel, verso 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Pero el verso 32 dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de tu siervo, a causa de él, de ese gigante, de ese pueblo enemigo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No está diciendo nosotros un gran ejército. No está diciendo vienen conmigo 50,000 para pelear esa batalla. Para Dios dar una victoria, para Dios hacer algo grande, prodigioso, poderoso, no necesita sino uno. Porque no es el hombre, no es la multitud la que va a hacer que las almas se salven, que los enfermos se sanen, que hayan milagros de provisión, milagros de salvación o del tipo que sea. No es la multitud, es el Dios eterno, el Dios que vive, el Dios que tiene vida, el Dios que permanece para siempre, el Dios de la Biblia, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él es el que hace los milagros y maravillas, prodigios, no es la multitud. En eso se equivoca la mayoría. Por eso los valientes no son la mayoría, porque viven equivocados. Algunos piensan que un grupo de 10 personas no sirve para nada, no es nada. No son los 10, es el único verdadero y poderoso que puede hacer maravillas. Muchos se han equivocado y se equivocaron y se siguen equivocando con este remanente escogido. Y dicen, ¿qué van a hacer esos pocos? Un líder recientemente abrió su boca
venenosa para decir que todos esos de remanente escogido era el estiércol de la tierra. Que el Señor los reprenda. Porque esa es la manera de ver las cosas carnal, descarriadamente, cuando se mira y se cree que es la fuerza humana, se está equivocado y se está aislado de la realidad del poder de Dios, de lo que Dios es. Dios hizo de lo que no es lo que es, de lo que no se veía lo que ven nuestros ojos. Acá nadie acompañó a este hombre, nadie quiso ir con él, todo mundo huía, salieron huyendo. Alabado sea Dios. Y como salieron huyendo, solo él se enfrentó. Me llama la atención también lo que está escrito en el libro de los Jueces, el capítulo 6, versículo 12, dice la palabra: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Gedeón. ¿Con cuántos estaba sacudiendo el trigo? Por lo menos lo que la palabra dice es que Dios se le apareció a él. Estaba solo. Los demás estaban en las cuevas, escondidos. ¿Qué es lo que Dios le dice? Varón esforzado y valiente. Los demás ni eran valientes, ni eran esforzados, ni estaban arriesgando su vida. No les importaba lo que estaba sucediendo. Definitivamente, allí el Señor lo confronta, le habla de una manera especial. Gloria al Señor, gloria a Dios. Jehová está contigo. Note que está hablando individual. No le está hablando de una multitud. No le dijo: Dios está con todos los que están en la cueva. Dios le está hablando a él todo el tiempo. Hermano y hermana que me escucha, allá en su casa, todo el tiempo Dios está buscando uno, por lo menos uno, que se ponga en sus manos. Con un valiente Dios hace estragos en la tierra. Dios hace cosas extraordinarias en la tierra con uno solo. Porque a ese solo se le van a sumar muchos más. Muchos más se van a sumar a ese solo. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. La palabra nos muestra en el segundo libro del profeta Samuel, segundo libro, el capítulo 23, una lista desde el verso 8 hasta el verso 39. En el verso 39 concluye diciendo: Urías Eteo, 37 por todos. Es algo extraordinario, porque dentro de esta lista aparecen personas, hombres, que no pelearon la batalla, que no lucharon, que no se enfrentaron al enemigo con una multitud detrás.
lo que yo quiero dejar en su corazón verdaderamente es la convicción de que no es la multitud, que no es el pueblo, la concurrencia, la que va a hacer las cosas. No es por llegar 50 a un lugar que van a haber milagros. Es si va el Señor, es si está Él. Si está Él, no importa que hayan 2 o 3 en un sitio, allí van a ocurrir milagros y maravillas. Allí va Dios a mover su mano, allí va a salvar, a sanar, a libertar, a hacer prodigios. Si está Dios allí, eso es lo que importa. Estos hombres fueron escogidos para ser parte de la defensa del ejército, del grupo verdadero que comandaba, que estaba con David, el rey de Israel, a su lado. No eran cualquier tipo de personas. El tiempo no nos da para leer todos estos versículos, casi 30 versículos, pero usted los puede leer en su casa detenidamente. Solo le puedo leer el versículo 8 y ahí hay un detalle muy importante y me detengo. Estos son los nombres de los valientes. Usted nunca encontrará en la palabra el nombre de los cobardes. Nunca. No aparecen por ninguna parte. Pero estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Para leerle la última parte de este versículo, dice que mató a 800 hombres en una ocasión. No estamos hablando de bombas, de cañones, de dinamita. No estamos hablando de explosiones, de nada de las armas modernas. Estamos hablando que mató a esos 800, enfrentó y destruyó a 800 hombres de guerra con una espada, con una lanza. Es demasiado valor, fortaleza. No lo vemos acompañado de nadie. También entre ellos. Porque estos, un poco más de 30, fueron poderosos. No se necesitaba una multitud. Mire que el versículo 11 habla de Sama. Y dice, después de fue Sama, hijo de Age Aranita. Los filisteos se habían reunido en Lai, donde había un pequeño terreno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. No aparece el nombre de los que huyeron. Y no va a encontrar usted en ninguna parte de la Biblia la lista de ningún cobarde. El Señor dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Eso es terrible. Aquí dice que el pueblo había huido delante de los filisteos. Todos salieron huyendo y se quedó este hombre. Pero este hombre se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio
una gran victoria. Yo le digo una cosa: en el momento que un valiente se para firme en sus convicciones, se para frente al enemigo y pelea en nombre de Jehová de los ejércitos, en nombre de aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Se para firme, los demonios huyen, las fuerzas del mal huyen, se van, porque quien está allí respaldando, me llama la atención esta última frase: y Jehová dio una gran victoria. No es el hombre, no se crea usted, ni se confíe de usted mismo, ni piense que es por su estatura, su color de la piel, o por su nombre o su apellido que suceden las cosas grandes y prodigiosas en la tierra, o que suceden milagros dentro de una congregación. No es usted compañero en el ministerio, es la presencia de Dios, es el poder de Dios que nos va a dar la victoria en lo que emprendemos a hacer. Es Él, no es el hombre, no es nadie más. Alabado sea el Señor. Qué tremendo, porque ya no está David, ya no está Sansón, ya no está Gedeón, ya no están aquellos hombres valientes que pelearon, ya no está esta lista de hombres valientes que cada uno defendió, que cada uno vio milagros y maravillas solos peleando. Aquí usted en esta lista no encuentra que haya ido un ejército a pelear, fueron hombres individualmente. Es más, en todos ellos se hace mención de tres que en una ocasión David con vehemencia desea agua de un pozo que él conocía, pero que estaba en el campamento de los filisteos. Solamente dijo: quien me diera de esa agua. Tremendo. Y se levantaron tres y se fueron con un cántaro para buscar el agua, y se entraron al pleno campamento y pasaron por en medio de todos los enemigos. Los enemigos los vieron, pero Dios iba con ellos, y el terror de Dios se posesionó sobre ese lugar. Sacaron el agua y la trajeron, y ninguno levantó una mano. David no la quiso tomar porque dijo: ¿cómo voy a beber la sangre de estos hombres que se atrevieron a entrar tres en medio de miles y miles de hombres armados en un campamento enemigos de Israel? No es la multitud, hermano, no es su color, no es lo que posee, es la presencia divina, es la presencia de Dios la que puede hacer cosas extraordinarias en su vida, la que puede hacer cosas que nunca han visto nuestros ojos. Alabado sea el Señor para siempre. ¡Qué tremendo! Todos estos hombres, cada uno de estos hombres estuvieron y vieron y sintieron victorias enormes en la batalla que pelearon solos.
no terminaríamos mencionando todos estos hombres y mujeres que pelearon estas batallas. Pero no podemos pasar por alto lo que dice Colosenses 2:15, hablando del más grande de los valientes. Dice la palabra, Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde y cómo peleó las batallas mi Señor? En la soledad. Solitario. La última batalla que estaba peleando, que necesitaba, escúchelo bien, necesitaba de la ayuda moral, de la ayuda espiritual de aquellos que eran sus discípulos, de aquellos que eran sus compañeros. Bendito sea Dios. Ellos, después de una hora de estar orando, estaban durmiendo. Volvió la segunda, la tercera vez y los halló durmiendo y les dijo: levántense, ya lo que va a suceder tiene que suceder. Qué tremendo, porque todo el tiempo peleó una batalla solitario y solo llegó a la cruz cuando fue apresado. Todos sus compañeros, los que comían de su propio plato, los que estaban alrededor de él, salieron huyendo, maldiciendo, traicionándolo, dándole la espalda. Esa es la vida de todo valiente. Usted no espere compañía, no espere quien guarde su espalda. Si no es Dios, está equivocado. Hay un Dios en los cielos que nos llamó, que nos escogió para esta batalla, y Él va a estar adelante, y cuando tenga que pasarse a nuestra espalda, se va a pasar, como ocurrió allí con Faraón e Israel, cuando Faraón quiso atropellar, destruir, devolver al pueblo de nuevo a la esclavitud. El ángel de Jehová que iba adelante atravesando el mar dio la vuelta y se puso a espaldas de Israel, entre Israel y el ejército de Faraón. Ese Dios estará siempre al lado nuestro en las diferentes batallas, en la incomprensión, en la soledad, cuando usted se siente sin apoyo de nadie, se siente desamparado en la tierra, siente que no es capaz con la batalla que está peleando. No es cierto. Hay un Dios que está ahí. Búsquelo de corazón. Clame a Él. No importa quién se haya ido, quién lo haya dejado, quién lo haya abandonado. Ese Dios que buscamos en nuestras rodillas, en ayuno, en oración, en clamor, ese Dios va a estar presente para fortalecernos, para ayudarnos. Alabado sea su nombre por siempre. Y esta batalla la termina mi Señor en la cruz del Calvario, solitario. Unas pocas mujeres miraban, dice la palabra, desde lejos, pero los demás
salieron huyendo. Esta batalla en la cual privilegiadamente Dios nos ha puesto, no es para muchos, no es para cobardes, es para gente que entiende que Dios lo ha seleccionado, lo ha llamado para ser un instrumento importante en sus manos. El capítulo 25, verso 14 del Evangelio según San Mateo, dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno según la capacidad, y se fue lejos. Esa es la razón. Según la capacidad, Dios nos ha dotado de la fortaleza, del poder, de la fuerza, de la convicción que nos mueve, de la certeza de una fe inquebrantable en el Dios de la Biblia, en el Dios de la palabra, que hace que podamos mantenernos firmes en cualquier tipo de batallas que Dios nos ha capacitado, nos ha dado la capacidad para hacer el trabajo que Él nos ha asignado. Alabado sea el Señor.